Y también tenemos hoy a un invitado, a Fernando Alberquilla. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Fernando es investigador del Departamento de Química Física de la en la Universidad Complutense de Madrid, y con él vamos a estar hablando de uno de los temas sobre la investigación que ha estado realizando, que yo comentaba en la entrada, sobre simuladores, sobre análogos planetarios, y trabajos muy interesantes que están haciendo, además, aquí muy cerquita de donde yo estoy. Así que gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, ha salido un artículo, un paper en Scientific Reports de Nature, firmado por nuestro invitado de hoy, Fernando Alberquilla, como primer autor, también corresponding author, y otros investigadores también, ¿no? Como Jesús Martínez Frías, a quien yo contacté porque es un viejo amigo del programa, tenemos buena relación, y ha estado ya algunas veces Jesús en Coffee Break, es un eminente geólogo planetario y conocido divulgador también, gran divulgador científico. Y bueno, le quise preguntar por este trabajo y me dijo, no, deberías hablar con Fernando, que es quien hizo comentarios muy elogiosos de tu trabajo, Fernando, que lo sepas, que dijo que habías hecho un trabajo maravilloso y que lo justo sería que estuvieras tú aquí contándolo, ¿no? Así que por eso pues nos pusimos en contacto y gracias por aceptar. Bueno, antes que nada, empezar preguntándote por esto de los análogos planetarios, ¿no? La utilidad que tienen. Por cierto, no me resisto. Ya sé que lo nuestro no es el humor, lo siento, quizás no debería meterme en estas cosas, pero uno de los aptónimos más brillantes que he visto últimamente es el de una de las autoras de este trabajo, que se llama Rosario Lunar, que trabaje en un artículo sobre hacer simulantes lunares, ¿no? O sea, Sí, es bastante curioso, la verdad, pero en realidad Charo, estará cansada la pobre de que se lo digan, claro, supongo. o sea, al fin, bueno, es que Charo realmente está jubilada ya, o sea, lleva ya unos cuantos años jubilada, pero realmente ha dedicado muchísimas de sus investigaciones a temas sobre geología planetaria. Entonces, a mí también, la verdad, me daba un poco en los oídos cuando me dijo Jesús, oye, tengo un contacto que nos podría ayudar en esta investigación. Y dice, se llama Rosario Lunar. Y yo, a ver, no es por nada, pero no parece casualidad. Así que la verdad es que me lo dicen muchísimo y bueno, al final ahí está, es una portenta, una experta total y con la que he tenido la oportunidad de trabajar y que me ha dado muchísimos consejos, sobre todo en el tema de cómo publicar, porque al final cada revista es un mundo y hay que saber cómo comunicar y a quién comunicárselo. Así que muy agradecido tanto con Charo como con Valentín y con Jesús, porque su apoyo ha sido enorme, tanto a nivel científico como personal. Y desde luego que si no hubiera sido por ellos, no habría salido el artículo adelante. Y aprovecho ya también para daros, por supuesto, la enhorabuena por ese premio, porque sinceramente ya no es solo que los podcasts de este tipo de divulgación científica acerquen más la ciencia a personas que no están a lo mejor tan familiarizadas, sino también creo que es muy importante que se dé a conocer más en el ámbito de la sociedad, porque nos ayuda mucho a nosotros como investigadores después a la hora de, por ejemplo, pedir financiación. El hecho de que se conozca la problemática de las cosas reales, de, por ejemplo, el cambio climático, en este caso, el hecho de buscar vida en otros planetas, que conozcan la importancia de esas investigaciones y que seáis capaces de comunicarlo en un lenguaje que puedan comprender de una manera más fácil, creo que es algo fundamental y de verdad que enhorabuena por ese premio, creo que es merecidísimo. Y espero que, vamos, esperemos que no sea el último y que no hace falta que Ignacio lo ande paseando por ningún sitio más, sino que tengamos uno en cada comunidad. Genial, muchas gracias. Por cierto, Pues sí. Fernando, este no es tu primer artículo. Veo por Google Scholar que tienes 3, ¿no? Este año. Lo digo porque por tu comentario casi sugerías, ¿no? Que podía ser tu primer artículo, ¿no? Por eso de que te ha ayudado mucho. Era el tercero, eso es verdad, pero ha sido un artículo que lo hemos ido sacando un poco por partes. Primero quisimos establecer el sitio de investigación como un geosite, que es un tipo de publicación en geología que sirve para reivindicar la importancia de un lugar en concreto respecto a su importancia geológica, y luego a raíz de ahí, apoyándonos en ese primer artículo que habíamos escrito, ya construir uno con todos los resultados experimentales.
Así que eso, bueno. Yo entendí del comentario de Fernando que te referías quizás a la ayuda en particular de publicar en Scientific Reports, que es una revista interdisciplinar y diferente. Es muy diferente escribir para estas revistas que para una revista especializada, que es lo que uno está acostumbrado normalmente, ¿no? Exactamente, y al final que, bueno, cuando ya presentas unos resultados experimentales, siempre es más factible que te lo tiren, porque los revisores consideren que necesitas más ensayos o porque las conclusiones que has sacado consideran que son demasiado precipitadas. Entonces, bueno, pues la verdad que fue un éxito total y un gusto recibir la noticia por parte de la revista de que iba para adelante y para publicación y la verdad que, como os comentaba, eternamente agradecido con mis compañeros, con mis colaboradores, Jesús, con Valentín y con Charo. Sí, enhorabuena, porque bueno, son revistas en las que es difícil publicar. Estas revistas interdisciplinares, pues siempre, y por supuesto, tienen mucho más impacto, ¿no? Y claro, justo es del tipo de temas que además son de interés para estas revistas, son interdisciplinares y además son temas que son fáciles de divulgar, ¿no? Y que interesan a la gente. En este caso, háblanos un poco de esto de los simulantes planetarios, ¿no? Porque puede sonar un poco a algo muy simple cuando lo pensamos de una forma sin conocer mucho los detalles, es decir, bueno, pues es un sitio que se parece a Marte, un sitio que se parece a la Luna, pero realmente estamos hablando de un parecido que va más allá de lo paisajístico, ¿no? Estamos hablando de algo cuando vas a los detalles científicos, geológicos, químicos, etcétera, ¿no? Exactamente. Al final, el hecho de que un sitio se parezca a otro, nosotros es lo que denominamos análogos. Son lugares análogos. Por ejemplo, en este caso, Lanzarote sería un análogo terrestre con respecto a la superficie lunar. Pero el término simulante, en este caso, va un paso más allá. ¿Por qué? Porque en el futuro, ya no en un futuro tan lejano, con el programa Artemisa vamos a volver a la superficie lunar. Y la idea última de este programa es establecer una base semipermanente sobre la Luna. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final el estar continuamente suministrando recursos a los astronautas es algo está totalmente fuera de lugar, no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. Estamos hablando de 1 millón de euros por kilogramo de material prácticamente que se envía al espacio. Entonces, suministrar desde la Tierra a los astronautas. Exactamente. Dicen, que no tiene sentido. Sí. Efectivamente, eso no tiene sentido, sería un coste enorme. Entonces, al final, lo que se intenta con este tipo de investigaciones es reivindicar la importancia que tiene el que nosotros seamos capaces de obtener recursos de una manera in situ, de la forma más primigenia posible. Es decir, como por ejemplo podían llegar a hacer nuestros antepasados. Nosotros, cuando todavía no teníamos dispositivos electrónicos donde buscar ubicaciones, ni teníamos electricidad ni nada, lo que hacíamos era refugiarnos en las cuevas, esperar y capear el temporal y cuando ya estuviéramos un poco adaptados, salir y buscar algo en el exterior. Pues la idea es prácticamente la misma. Tenemos que utilizar absolutamente todos los medios que estén a nuestro alcance para aprovecharlos y desde un punto de vista del recurso obtener todo lo que seamos capaces de ellos. En este caso, un astronauta cuando llega a la superficie lunar, lo primero que se va a encontrar es una capa pulverulenta allá por donde mire. Esta capa de, en algunos casos, unos centímetros y en otros casos que puede llegar a incluso varios metros, cubre toda la superficie de nuestro satélite, de la Luna. Entonces, ese regolito es un recurso que, quieran o no, van a tener que aprovechar. ¿Qué ocurre? Que no podemos estar... Esto me gusta enfatizarlo porque realmente puede ser un poco sorprendente, ¿no? Cuando pensamos en ello, ¿por qué la superficie de la Luna no es una cosa rocosa, sólida, sino que se parece más a lo mejor a una superficie? Ese regolito, ¿no? Es algo como una arenilla, parece como una playa, ¿no? ¿Por qué un completo desagregado, claro. Sí. De todas maneras, no es completamente así, son solo los primeros centímetros o incluso en algunos puntos varios metros de espesor. Esto es así porque hace aproximadamente 3.000 millones de años la superficie lunar sufrió un bombardeo meteorítico extraordinario, que es el que en parte ha protegido a la Tierra durante muchos millones de años, y debido a ese impacto meteorítico, a ese bombardeo continuo de asteroides sobre la superficie de la Luna, se formó esa capa pulverulenta. Y esto lo podemos observar en prácticamente las muestras que han traído las misiones Apolo, en las rocas y en sus minerales.
porque la textura que nosotros observamos en estas rocas es una textura que está brechificada. Se ha formado un vidrio a raíz de esos impactos. Un impacto tan violento provoca unas temperaturas y unas presiones desorbitadas. Y eso queda registrado en las rocas. Y eso o sea, es como una arenilla con un vidrio formado que está ahí entremezclado. Y eso, pensar en eso me parece muy fascinante, ¿no? En ese bombardeo continuo, porque claro, la Luna no tiene atmósfera, entonces cualquier pequeño micrometeorito cae directamente, una piedrecita, un guijarro, cae directamente a la superficie a kilómetros por segundo de velocidad y produce un machaqueo continuo, sobre todo al origen del sistema solar, pero todavía sigue ocurriendo, ¿no? Todavía esos micrometeoritos siguen impactando, incluso rayos cósmicos que también van dando lugar a todo ese machaqueo. Pero no solo, es muy importante no solo recalcar sobre la superficie lunar. Al final, cuando, como bien has dicho, cuando impacta un meteorito sobre la superficie de la Luna, hay un montón de material que se ha eyectado. Claro, la Luna tiene un sexto de la gravedad terrestre. ¿Qué ocurre? Que no todo ese material eyectado va a regresar a la superficie lunar, sino que parte de él ha sido capturado por la gravedad terrestre y nosotros actualmente tenemos meteoritos lunares, que es lo que se llama. Pero lo mismo pasa con Marte. Entonces, desde el punto de vista de creación de simulantes, podemos utilizar también meteoritos que hayan provenido de la Luna. Y además que sería, ya no haría falta ni llamarlos ni siquiera simulantes, porque realmente es material de la superficie. Es material de ese sitio. Claro. Entonces, lo que pasa es que es tremendamente costoso hacerse con material de este tipo y bueno, luego utilizarlo para una molienda, un machaqueo y demás, y utilizarlo como un recurso también sería bastante costoso. Pero en lo que me comentaba respecto a los simulantes y la importancia que tienen, es que, claro, tampoco es factible estar continuamente yendo a la Luna a coger, venga, voy a coger un poco de suelo, me lo llevo para casa y a ver cómo lo puedo aprovechar. ¿Qué pasa? Que lo que se suele hacer, lo que estamos haciendo es buscar zonas en nuestro planeta que, tanto a nivel geoquímico, mineralógico, a nivel de relieve y paisajístico, que eso es muy importante también, el hecho de poder entrenar a los astronautas en la Tierra con condiciones de un relieve que sean idénticas a lo que pueden encontrar en la Luna es fundamental para su entrenamiento, para la capacitación de distintos instrumentos. Por ejemplo, para rodar los rovers. Al final, si tú eres capaz de un rover rodarlo sobre el campo de lava de Timanfaya, te aseguro que también va a poder rodar sobre la superficie lunar. Claro, si lo rodas sobre una carretera, luego igual sobre la superficie lunar te encuentras con más problemas. Entonces, esta búsqueda de análogos es crucial para el éxito de estas investigaciones y es lo que nosotros hemos hecho en este artículo, buscar una zona análoga a la superficie lunar y elaborar el primer simulante regolítico lunar en España, que es el que hemos denominado como el LZS-1. LZS-1, que entiendo que es por Lanzarote Site 1 o Simulant 1, ok. Porque este sitio es efectivamente en la isla de Lanzarote, que la verdad es que es muy apropiado porque en Lanzarote es de esos paisajes, ¿no? La gente que lo conozca, que llegas allí y parece que estás en otro planeta, ¿no? Claramente. Y se dice un poco de broma, pero no lo es tanto. O sea, tiene que ver con esas propiedades geológicas de las que estás hablando y que justamente son las que hacen que pueda servir como análogo planetario de algunas superficies de interés. Y estaba viendo aquí en tu artículo, no lo sabía, o en el artículo que ustedes han escrito, que ya existen otros simulantes lunares, además de diferentes regiones, en particular de la Luna, ¿no? Porque claro, hay diferentes, no es lo mismo una zona de lo que se llaman mares lunares que una zona de planicies, etcétera. Y hay otros, pues, del Johnson Space Center, que desde los años 90 se han venido desarrollando este tipo de simulantes porque tienen interés para estudiar sus propiedades desde el punto de vista químico, geológico, ¿no? Y ver un poco qué podrán hacer los astronautas allí. Efectivamente, al final todo el mundo está buscando, sobre todo con lo que te comentaba del proyecto Artemisa, buscar el simulante ideal para ver nuestra capacidad de extraer recursos de él. En este caso, por ejemplo, tengo consciencia de que el Johnson Space Center, por ejemplo, ya se ha utilizado para ver si somos capaces de extraer oxígeno a partir de los silicatos que contienen los minerales de estas rocas de la zona del Johnson Space Center.
Y entre otras cosas se utiliza también este tipo de simulantes y se ha utilizado en la Estación Espacial Internacional para realizar cultivos de distintos alimentos. Entonces, al final, todos están queriendo buscar un tipo de simulante que tenga las suficientes similitudes con respecto a la Luna para ver qué capacidad tenemos nosotros de aprovechamiento respecto al regolito lunar. Y ya no solo es, por ejemplo, ese de extracción de recursos, sino utilizar el regolito en sí mismo. Porque, por ejemplo, para la habitabilidad y la supervivencia de los astronautas, van a tener que tener un módulo de habitabilidad donde sobrevivir. Van a necesitar de escudos antirradiación. Como bien has dicho, la Luna no tiene atmósfera. Luego, los rayos cósmicos están pegando continuamente sobre la superficie, lo cual no es del todo perjudicial porque enriquecen al suelo en determinados elementos que de otra forma no encontraríamos, como por ejemplo el helio 3. Y escudos antirradiación para construir pistas de aterrizaje, pistas de despegue, caminos, carreteras. Al final, todo lo que podamos llegar a aprovechar de él es como dicen del cocido, que se come todo, absolutamente todo, y del cerdo. Pues esto es exactamente igual, hay que aprovecharlo todo. O sea, estás pensando, por ejemplo, en construir un hábitat lunar y forrarlo de una capa de regolito que actúe como escudo antirradiación, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Esas son existen como dos ideas o hay como dos posibilidades en esta vuelta a la superficie lunar y la creación de la base semipermanente o permanente. La posibilidad 1 es, efectivamente, con el regolito lunar, crear un módulo que esté cubierto por esta capa pulverulenta o utilizar los que se conocen como tubos de lava. Exactamente. Te metes en una cueva y ahí estás 100% protegido de la radiación externa por el eje X, el eje Y y el eje Z. Al final, esto es una peculiaridad, entre comillas, que tienen estas rocas y este simulante, es que tienen un elevado contenido en elementos pesados, como por ejemplo el titanio. Entonces, estos elementos, a la hora de frenar la radiación, son bastante efectivos. Entonces, se busca pues, que haya una capa cubriendo a todo lo que sería el módulo de habitabilidad de los astronautas. Uh-huh. Una cuestión, Fernando. El sitio que habéis elegido, el geositio que habéis elegido, las Peñas de Tao, ¿está en algún parque natural protegido? ¿Es una zona de acceso para cualquiera o tiene algún tipo de restricciones? Porque al principio, siendo un geositio, debería de reivindicarse que fuera un lugar protegido, ¿no? Claro, lo cierto es que no, ahora mismo justo la zona de Tao no está protegido como por ejemplo está el Parque Nacional de Timanfaya. Entonces, claro, el problema que te trae el Parque Nacional de Timanfaya es que no puedes ir a recoger muestras como y cuando tú quieras. Eso está prohibido por ley. En cambio, en este caso, la zona de Tao tiene una cantera que tiene un acceso muy bueno por carretera. Y ahí la recogida de muestras es espectacular, o sea, te puedes encontrar unas piezas extremadamente buenas y sobre todo sin alterar, lo cual es fundamental para nuestra investigación, porque daros cuenta, por ejemplo, que nosotros cuando hicimos la investigación recogimos al principio unas 37 muestras aproximadamente de basaltos de Lanzarote, entre las 3 zonas que seleccionamos, pero bueno, al final fueron 37 muestras. ¿Qué ocurre? Que de las 37 muestras únicamente nos pudimos quedar con 19. Esto es así porque, claro, cuando tú piensas en las condiciones que hay en la Luna, te das cuenta y dices, espera un segundo porque en la Luna no hay una atmósfera. El ciclo litológico allí no existe, no hay procesos de erosión ni de meteorización que produzcan alteraciones sobre los minerales, ni fenómenos de oxidación, ni nada por el estilo. Entonces, si tú recoges una muestra, la llevas a analizar y te da que parte de tu roca está alterada, esa alteración ya no te sirve, a ti no te sirve. Entonces, estás dopando, entre comillas, tus resultados. A lo mejor con esa alteración se parecen más, pero no es lo real. No es algo real, porque en la Luna no hay ese tipo de alteraciones. No hay una atmósfera oxidante, entonces no puedes haber sometido a tus muestras a estas condiciones. Entonces, encontrar muestras que prácticamente no han sufrido ningún tipo de alteración hay que tener muchísima rigurosidad y hacer ensayos específicos para determinar el estado de alteración de estas rocas.
Claro, eso es lo que parece sorprendente, ¿no? Que podamos encontrar rocas que tengan unas condiciones tan similares a las de la Luna, teniendo en cuenta los diferentes procesos a los que se han visto sometidas en un caso y en otro, ¿no? Simplemente la presencia de una atmósfera ya es algo que cambia muchísimo, la gravedad diferente, no sé, y intuyo que tendrá, pero claro, precisamente por eso hay que buscarlas, ¿no? O sea, que no Claro, cualquier roca terrestre te vale. exactamente. Y en este sentido, la pregunta que me surge y no me queda claro leyendo el artículo es, estos simulantes, tanto el de ustedes como otros anteriores que hay, que por cierto veo que no solo se hacen en Estados Unidos, también hay uno chino Sí, chinos y... hay bastantes, la verdad, Sí. pero también tengo que decir que el tema de los simulantes chinos y las publicaciones chinas hay que cogerlas a veces un poco con pinzas, porque muchas veces no son tanto publicaciones que han sido revisadas por pares, sino más bien algo así como una nota de prensa que ellos sacan y publican. Y hay veces que, bueno, algunos simulantes sí que es cierto, por ejemplo, el CAS-1, si no recuerdo mal, ese sí que está revisado por pares, es un simulante oficial y chapó por el simulante, pero hay otros casos en los cuales hay que tener un poco de mano izquierda para tratar de ver con qué estás trabajando y con qué estás comparando tu simulante. Porque nosotros una de las cosas que hicimos, de hecho, no solo fue compararlo con respecto a basaltos de la Luna, sino también compararlo respecto a los otros simulantes existentes. Y hay veces que en este tipo de comparaciones te encuentras cosas que te llaman mucho la atención y dices, esto es cuanto menos raro. Y es poco probable que lo hayáis encontrado o que hayáis sido capaces de demostrar cierto tipo de composición que no es a lo mejor lo más adecuado. De todas formas, lo que iba a preguntar es, ¿estos simulantes se extraen o se fabrican? Quiero decir que es algo que está presente en la naturaleza y dice, por ejemplo, ustedes creo que son 3 kilos de simulante lo que presentan en este artículo y lo encuentras en un sitio y lo extraes o lleva algún proceso de alteración, de mezcla, de cambios para que se parezca al regolito lunar. Efectivamente, es muy buena pregunta porque no, claro, no se encuentra el simulante como tal, no hemos encontrado el simulante como tal en Lanzarote. El simulante hay que desarrollarlo. Lo primero, todo parte por toda una batería de ensayos sobre los basaltos en las cuales tú determinas esa analogía primera. Una vez que tú ya tienes esa analogía y ya has visto que efectivamente lo que tú tienes se puede parecer a lo que hay ahí arriba, entonces ya empieza lo que es la elaboración del simulante en sí mismo. Para la elaboración del simulante lo que tienes que hacer es tus muestras, llevarlas a una machacadora especial que no ejerza una presión ni unas temperaturas demasiado altas, porque eso puede inducir en cambios de fase sobre tus minerales y entonces el simulante que tú estás creando ya no es el mismo con el que empezaste. Y luego tienes que Claro, tamizarlo. quieres decir, perdona, por traducir, que si lo fundes en ese proceso, fundes partes del material, ya pierde cualquier tipo de propiedad que tuviera y al solidificarse de nuevo lo haría en otras condiciones diferentes. Sí, 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 pero es que incluso, es muy curioso porque es que incluso hay en multitud de estudios en los que se utilizan determinadas técnicas, por ejemplo, con distintos tipos de rayos. Por ejemplo, en espectroscopía Raman, tú utilizas distintas longitudes de onda. Puedes utilizar a 780, por ejemplo, sería el láser rojo y el verde sería unos 540 aproximadamente. Claro, es una técnica que incides un punto del láser de forma minúscula en un punto específico de un mineral. Vale, yo eso todo te lo compro. Pero al final, si tú estás sometiendo ese láser a la estructura de un mineral y lo estás manteniendo durante mucho tiempo, estás incrementando su temperatura. Cuando tú estudias el diagrama de fases, si ha superado tanto la temperatura como la presión, estás cambiando de fase ese mineral. Ya no es el que tenías. Tu mineral ha cambiado. Se puede parecer, puede estar el mismo color, pero tu mineral ya no es el mismo. Y eso puede pasar también durante el proceso de elaboración del simulante, por ejemplo, en una machacadora. Una machacadora, al final, es como si tuvieras microimpactos continuamente sobre tu roca, microimpactos. Claro, ese proceso, si está durante 5 horas trabajando, te aseguro que genera muchísima temperatura. Si tú no tienes cuidado de seguir un procedimiento riguroso a través del cual vayas controlando tanto el tiempo como la temperatura que va adquiriendo el sistema, puedes inducir en grandes errores en los cuales tú luego presentes un simulante regolítico
que no se parece en nada o hay muchísimos cambios respecto al que tenías inicialmente, respecto al basalto que tenías inicialmente. Y bueno, una vez que ya tienes el simulante creado, lo pasas a la fracción que más te interese. Y esto ya es un procedimiento más o menos sencillo a través de tamices. Sí que es cierto que nosotros hemos utilizado, creo, sí, espero no equivocarme, que la fracción más fina que se ha hecho hasta el momento de un simulante. Porque, por ejemplo, los del Johnson Space Center, el CAS-1 y demás, creo que dan una fracción que te dicen es inferior a 1 milímetro. Y ya está. En cambio, nosotros conseguimos 2 fracciones que fueron terriblemente costosas de conseguir, porque llega un punto en que por mucho más que le des a la machacuadora no lo vas a hacer más fino, tienes que empezar con el mortero de mano y unos dolores de muñeca terribles y te aseguro que no pasaba por el tamiz. Y bueno, al final conseguimos dos containers, uno por debajo de 65 micras y otro entre 165 y 65 micras, lo cual también es un éxito porque, claro, un impacto meteorítico genera fracciones, yo creo que incluso más finas que eso. Pero bueno, yo creo que en ese sentido el nuestro se asemeja un pelín más cuando hay ese tipo de condiciones tan violentas de impacto. Literalmente llegas al punto de estar con el mortero a mano machacando las muestras. Sí, porque llega un punto en el cual, como que la machacadora de bolas, que se llama, que por mucho que le mantengas ahí, eso no baja de fracción. Eso ya tienes que realizar una técnica de mortero, que es la técnica de la muñeca, y no queda otra. Y vamos, al final tienes que llamar a 4 o 5 técnicos de laboratorio que vengan a echarte una mano, porque si no, todavía seguiría, vamos, no habría publicado todavía. Es algo terrible. Una cosa que he visto a Jesús Martínez Frías mencionar en redes sociales, insistir bastante en el tema de que esto no es algo que hayan empezado ahora, digamos, pues por el programa Artemisa, que se haya puesto de moda hacer simulantes y tal, sino que es un trabajo en el que, bueno, él en particular, supongo que igual tú no tanto, pero él dice que lleva muchos años, ¿no? No sé si del orden de 10 años o algo así, trabajando en buscar estos análogos y estos simulantes, ¿no? Entonces, bueno, además de incidir en eso, también quería preguntarte que supongo que habrá mucho de prueba y error aquí en todo este asunto, ¿no? Porque tal como tú lo estás describiendo, parece que suena como que lo extraes de un sitio, hacemos un proceso conocido que sabemos cómo se hace y obtenemos el resultado final, pero tú en algún momento tendrás que comparar ese resultado final con el regolito real y decir, bueno, no se parece, que tengo que cambiar en mi proceso para que se parezca más, o sea que habrá algo de iteración ahí, supongo. Sí, mira, en cuanto a la primera parte, efectivamente Jesús lleva trabajando en temas de análogos planetarios una barbaridad de años y en el tema de Lanzarote creo que alrededor de 15, por lo que me comentó el otro día, y ha hecho muchísimas publicaciones, ha asistido a muchísimos congresos reivindicando la importancia que tenía Lanzarote como análogo planetario, tanto para estudios sobre geología planetaria como de astrobiología. Y de hecho también es muy importante recalcar que en Lanzarote en concreto se desarrolla el proyecto Pangea de la Agencia Espacial Europea y que está dedicado en parte a la capacitación de los astronautas en suelo de Lanzarote. Entonces, desde la Agencia Espacial Europea mandan aquí a astronautas, a Lanzarote en concreto, y de hecho Pedro Duque, por ejemplo, fue alumno de Jesús. Entonces, él sí lleva muchísimos años con publicaciones, reivindicando su importancia y todavía continúa ahí en la lucha. Jesús es maestro de astronautas, qué bueno. Sí. Está genial ese No lo sabía, pensaba que lo sabíais eso. Bueno, sabía que trabajaba con astronautas de la Agencia Espacial Europea, sí. No conocía la anécdota en particular de Pedro Duque, pero sí es muy interesante. Y luego, en cuanto a lo que me comentabas de prueba y error, claro, por eso al final no seleccionas solo una zona. Por eso dijimos, bueno, vamos a cubrir un área bastante extensa de todo Lanzarote, abarcando distintos periodos eruptivos, porque claro, si tú al final coges un basalto de lava de Timanfaya y en la zona de campos de lava de Timanfaya, dentro de este campo, te vas a 400 metros, te vas a encontrar el mismo basalto, evidentemente. Pero si cambias un poco lo que puede ser la génesis, es decir, que se hayan producido de una manera distinta
unos basaltos que otros, ahí te puede cambiar mucho. Y ya no solo en términos de geoquímica y que se parezcan muy bien, se parezcan mucho en términos geoquímicos y mineralógicos, porque al final un basalto pues te puedes encontrar sí, que tiene olivino, que tiene plagioclasas, que tiene óxidos, tal cual, pero te cambia mucho sobre todo parámetros, por ejemplo, estructurales y parámetros texturales. Y eso en cuanto a las propiedades físicas es muy importante, porque las densidades, aunque, por ejemplo, cambian poco, cambian lo suficiente como para que se parezca más uno que otro, porque sobre basaltos de la superficie lunar se han hecho pruebas de testeado de propiedades físicas, como por ejemplo resistencias a compresión simple. Y no es lo mismo que tenga un determinado tipo de textura a que tenga otro. ¿Por qué? Porque al final, si una piedra es mucho más porosa que otra, al final su resistencia va a ser menor. Técnicamente va a ser menor. Entonces, sí tienes que hacer ensayos de prueba y error, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que tienes que cuadrar la zona de muestreo en puntos que sean geológicamente distintos. Muy bien. Normalmente al final del programa solemos coger preguntas del público, bien presente en el museo o bien en el chat. Aprovechando que te tenemos aquí y antes de despedirte, si quieres, pues podemos ver si hay algunas preguntas que te podamos transmitir. Y estoy viendo algunas en el chat del directo de YouTube. Y no sé si aquí en el museo hay alguna pregunta, pero de momento hay alguna en el chat de YouTube que me gustaría transmitirte. Por ejemplo, pregunta Zebra si hace falta limpiar de biocontaminantes el regolito, bueno, el simulante en este caso. Es muy buena pregunta, pero te voy a dar como una respuesta un poco mixta. Un poco gallega, ¿no? Sí, mira. Por ejemplo, nosotros una vez que llevamos las muestras al laboratorio, se meten en estufas a una temperatura lo suficientemente alta como para eliminar componentes orgánicos. Pero te puedo decir que a lo mejor no se lleva a lo mejor una destrucción de material orgánico demasiado en detalle. ¿Pero por qué? Porque no es necesario a priori. ¿Cuándo va a ser necesario? Nosotros este simulante regolítico ahora, por ejemplo, lo hemos enviado al equipo de Green Moon Project, que no sé si lo conocéis, pero que bueno, Jesús y yo participamos activamente en él, que es un proyecto destinado a el cultivo de plantas en el espacio, en este caso en la superficie lunar. Entonces, nosotros este simulante, parte de él, ya lo hemos enviado a Green Moon Project. Y desde Green Moon Project sí que necesitan llevar a cabo una limpieza de biocontaminantes para realizar pruebas sobre un sustrato que se parece mucho a la superficie lunar y que, por supuesto, no puede tener ningún residuo orgánico sobre el simulante, para que las condiciones sean lo más parecidas posibles a lo que se encontrarían si realizásemos la prueba de cultivo y de germinación sobre la Luna. Porque ustedes, claro, todas las pruebas que hacen son desde el punto de vista geológico, mineralógico. Efectivamente, y desde ese punto de vista no es necesario que llevemos a cabo esa prueba. Susone pregunta si se logra simular el perfil del grano del regolito y, por ejemplo, el filo de las caras, ¿no? Porque, bueno, es verdad que son más filosas, ¿no? Los granos que puedes encontrar en la Luna al no haber erosión, si eso también se consigue reproducir. En este caso nosotros no lo hemos estudiado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, otros simulantes, como por ejemplo el del Johnson Space Center, sí que hacen especial referencia sobre todo a la forma que tienen los granos. Y si observas publicaciones de este tipo de simulantes, vas a ver que muchos hacen referencia a cómo es la morfología de los granos, porque sí que es cierto que estos clastos son tremendamente angulosos y no redondeados. Pero, ¿qué ocurre? Que este trabajo, el nuestro, vaya, la investigación, no se quería centrar tanto en la creación de un simulante como son los otros simulantes, porque al final estarías creando una copia de lo que ya está hecho, sino más bien pensarlo y investigarlo desde el punto de vista del recurso. Por eso toda la batería de ensayos petrofísicos que nosotros hicimos, tanto de porosidad, tanto de resistencia a compresión simple, de densidad, de saturación, anisotropía, dureza, color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que a nosotros lo que nos interesaba era eso, ver cómo es o qué tipo de propiedades tienen los basaltos lunares en un parecido con respecto a los que tenemos aquí en Lanzarote,
para verlo desde el punto de vista de un recurso, no tanto desde el punto de vista del resto de simulantes. Que si hay una distribución de tamaño de grano objetivo en el regolito lunar. Yo lo que interpreto es si se refiere a si se conoce la distribución de tamaños de grano, ¿no? Supongo. ¿Cuántos hay de cada tipo? Claro, es una distribución tremendamente heterogénea porque al final su formación está ligado a impactos aleatorios, por así decirlo, de eventos meteoríticos. Entonces, no puedes esperar que haya una distribución homogénea, es decir, que todo esté en unos tamaños, te diría, yo qué sé, de 1 milímetro, por ejemplo, toda la superficie lunar, porque no tendría ningún sentido. Sí podrías decir a lo mejor que la parte del regolito lunar tiene un tamaño inferior a tanto, no sé cuánto es, la verdad, que a lo mejor lo tiene, no sé, pero no existe un estándar como tal. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que las misiones Apolo han sido 12. O sea, y las muestras que se han traído han sido unos 312 o 315 kilos aproximadamente, y eso ha sido lo que se ha estudiado, y en su mayor parte han sido rocas. Entonces, todavía estamos en una fase bastante temprana como para poder determinar si existe una distribución del tamaño de grano uniforme para toda la Luna. Mi idea a priori, desde el desconocimiento, ya te digo, es que no sería una distribución absolutamente heterogénea, donde encontraríamos cantos y clastos de diversos tipos. Bueno, ¿qué te iba a decir de todo esto? A mí me gustaría también resaltar ese geositio de los roques de Tao. Es un sitio muy curioso, con unos bloques enormes de basalto, supongo. Y a raíz de que ustedes estuvieran trabajando allí, pues me entró la curiosidad y leí un poco sobre el tema. Seguramente tú le podrás explicar mejor, pero son estos, bueno, es una zona que se caracteriza, se llama así, porque hay unas formaciones en Sí, medio se les llama de una bloques llanura. erráticos. ¿Perdona? Se les llama bloques erráticos. Bloques erráticos, ¿no? O sea, de repente ahí aparece una roca muy grande, ¿no? En medio de la llanura y dice, ¿y esto de dónde viene, no? Y estuve leyendo un poco y viene del derrumbe de un edificio volcánico, de las erupciones que dieron lugar a esta zona, creo que hace 20 millones de años o algo así, no es muy antiguo, y que la propia lava al discurrir se llevaba los trozos de ese edificio volcánico que se había derrumbado, o sea, literalmente el cono del volcán por una cara se vino abajo, colapsó, y parte de esos trozos de la ladera pues corrieron río abajo con la lava hasta que al solidificarse pues se quedaron ahí incrustados en el suelo, esa lava que se solidificó con trozos de esa roca, y eso es lo que genera ese paisaje, una llanura donde en sitios aquí y allá se ven de forma aparentemente caprichosa unas rocas enormes que tú dices, bueno, ¿quién ha puesto esto aquí y por qué? Pues Sí, esa es la verdad razón. que, mira, te diría que yo creo que no lo podría haber explicado mejor. Efectivamente, es un cono volcánico, está emanando lava, pero claro, esta lava tiene una temperatura tan sumamente caliente, al salir al exterior tarda muy poco tiempo en enfriarse. De hecho, lo que sucede comúnmente es que lo que se forma es una especie como de corteza de pan alrededor de la lava. Y en este caso, cuando se endurece, es muy probable que por dentro, si tú partieses esa roca, estuviera fluyendo lava en su interior, pero por fuera ya se ha formado ese bloque, esa corteza. ¿Qué ocurre? Que, como bien dices, por distintos motivos X, o porque la erupción se vuelve más explosiva, o porque hay un colapso gravitacional del cono, se desprende parte del material solidificado, pero la erupción continúa. Como la erupción continúa, todo ese material se desplaza, y en algunos casos puede, o sea, atravesar, se puede hacer distancias kilométricas. O sea, no, mucha gente que no piense que no, me lo encuentro ya a 200 metros. No, es que a 200 metros está todavía el cono. Entonces puedes encontrar este tipo de bloques erráticos, pues, unas distancias absolutamente tremendas, o que incluso lleguen al océano, en fin. Puede ser un poco análogo a las morrenas de un glaciar, por ejemplo, el hielo. Sí, de hecho, efectivamente, esto me acuerdo yo que cuando lo estudié me parecía muy, muy curioso, que algunos elementos, vamos, no elementos, sino fragmentos del suelo que se queda incrustado dentro del hielo se habían encontrado en mitad del Pacífico. Y tú dices, ¿cómo es posible que yo tenga aquí, en medio del Pacífico, un trozo de la Antártida?
Dices, o sea, esto no me cuadra por ningún lado. Y es precisamente debido a eso, de como los glaciares son dinámicos, se van desplazando, cuando se desplazan arrancan material del sustrato. Claro, si el glaciar se ha desprendido, va a ir fluyendo y fluyendo y fluyendo hasta que al final se derrite por completo. Se derrite, pero todo el material sólido acaba en el fondo oceánico. Eso después se sedimenta, se tapa, tú haces un sondeo y encuentras ahí un trozo que dices, pero ¿esto de dónde es? ¿Dónde me he encontrado esto? Yo no quiero pillarme los dedos por si alguno después me llama, no sé qué. Creo que se llaman barbas glaciares a este tipo de sedimentos. Qué bueno. Y bueno, pues aprovecho, estoy viendo ahora en el chat en YouTube, bueno, primero veo que se ha conectado el doctor Jesús Martínez Frías, le mandamos un saludo, gracias por acompañarnos. Y también veo comentarios de oyentes, por ejemplo, el amigo Eric Alfaro, que es de Costa Rica, y nos cuenta que ha habido un terremoto en Panamá de magnitud 7, pues hace muy poco, y que bueno, nos dice que allí en Costa Rica lo han sentido, pero que no les ha perjudicado. Entonces, bueno, pues esperamos que, en fin, que todo el mundo esté bien, que no haya causado daños graves ese terremoto y ya estaremos pendientes. La Tierra, la geología nos demuestra. ¿Sí? Justo me corregí Jesús que han sido 380 los kilogramos recogidos. Más de Bien. 380. De roca lunar, dices, ¿no? Madre mía. Sí, sí. Un montón, ¿eh? Porque todo eso luego hay que traerlo de vuelta. Ya lo creo. No. Bueno, menos mal que no trajeron a la vez. No, exacto, no a la vez, por eso vino repartido, no sé cuántas de las 2 emisiones, pero pues que eso digo, ¿no? Hablando de este tema del terremoto, que la Tierra no es algo inmutable, inmóvil que está ahí, sino que es un sistema vivo y que cambia y evoluciona continuamente y no nos damos cuenta porque suele hacerlo en escalas más lentas que nuestra vida, pero a veces lo hace en escalas más rápidas y entonces puede ser catastrófico. Y pues genial haber tenido la oportunidad de hablar hoy contigo, Fernando. Gracias por dedicarnos este rato y por contarnos estas investigaciones que son fascinantes y son un punto de unión entre la geología, la astrofísica, incluso la astrobiología, que es un punto de encuentro que nos encanta, ¿no? Ese punto triple. Así que vuelve cuando quieras, mucha suerte en tus investigaciones futuras y que vaya muy bien con este simulante de regolito lunar. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que yo me lo he pasado súper bien, estaré encantado de volver con cualquier tipo de novedad y volver a incidir en daros la enhorabuena por ese premio porque de verdad hacéis una labor extraordinaria con la divulgación y ojalá la sociedad se diera cuenta de lo importante que es la investigación en nuestros días y nada, pues que enhorabuena y que seguiremos en contacto. Ojalá, pues sí, muchas gracias. Y Sara es una gran aficionada a la geología, ¿eh? Sí. Ahora eso está muy bien, eso es poco común, la verdad. Sí, sí. Además, aquí en esta tertulia, nos ha hecho mucho daño. Al contrario que en Big Bang Theory, nos gusta la geología. Justo es lo que estaba pensando, te iba a decir, es que hay Es que alguna es serie eso. por ahí que nos hace mucho daño. Sí, sí.